Bueno, nosotros le vamos a hablar sobre los derechos humanos en la Unión Europea, haciendo referencia a los principales tratados y criterios. Mi grupo está conformado por Rosana Cordero, Freiber López y mi persona, Lérica Macar. Para entrar en este tema tenemos que tener claro dos conceptos básicos: la Unión Europea y los derechos humanos. La Unión Europea es una comunidad política de derechos constituida en régimen sui generis de organización internacional, nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de todos los estados y pueblos de Europa. Está compuesta por 28 estados y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea el 1 de noviembre de 1993. Los derechos humanos. Los derechos humanos son todas aquellas condiciones instrumentales que le permiten a las personas su realización. En consecuencia, subsumen todas aquellas instituciones, facultades o libertades o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana para garantizarle una vida digna, sin distinción por clase social, económica, sexo, opinión política, religión, cualquier otro índole o cualquier otra condición. Con esto entramos con la historia de los derechos humanos. Primero tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Consta de 30 artículos en los cuales se establecen los derechos humanos considerados básicos a partir de la Carta de San Francisco del 26 de junio de 1945. Luego tenemos la Convención Europea de los Derechos Humanos, que fue adoptada por el Consejo Europeo el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor en 1953. Tiene como objeto proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas que estén bajo la jurisdicción de los Estados miembros y permite el control judicial de los derechos individuales. Continuando con lo anteriormente dicho, la Convención se inspira expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El número de Estados miembros se ha ido incrementando hasta abarcar casi todo el continente europeo. Su antigüedad y desarrollo lo convierten en el más importante sistema de protección de los derechos humanos en el mundo. Con esto, damos inicio a los tratados y criterios sobre derechos humanos incluidos en la Unión Europea. Criterio de Copenhague. Los criterios de Copenhague, o criterios de adhesión, son las reglas que definen si un país es elegible para convertirse en miembro de la Unión Europea. Estos criterios son: el criterio político, la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías. El criterio económico, la existencia de una economía de mercado viable, así como la capacidad de hacer frente a la presión, competitividad y las fuerzas de mercado dentro de la Unión. El criterio de acervo comunitario, la capacidad para asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, especialmente aceptar los objetivos de la Unión Política, Económica y Monetaria. Tratado de Ámsterdam. El Tratado de Ámsterdam fue un acuerdo firmado el 2 de octubre de 1997 en la ciudad neerlandesa de Ámsterdam. Entró en vigor el 1 de mayo de 1999, tras haber sido ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea, pasando a convertirse en la nueva normativa legal de la Unión Europea. Su objetivo fundamental era el de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia común. Continuando con lo que anteriormente dijo mi compañero, el tratado afirma que la Unión Europea se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho. Estos principios son comunes a todos los Estados miembros. En este sentido, posteriormente, en el año 1998, el Consejo Europeo, reunido en Colonia, acordó que la Unión Europea redacte y apruebe una Carta de Derechos Fundamentales.
continuación hablaremos sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Unión Europea juzgó útil reunir los derechos fundamentales en vigor de un único texto para darles una mayor relevancia. Esta carta se basará en los tratados comunitarios, los convenios internacionales, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y la Carta Social Europea de 1989, las tradiciones constitucionales comunes en los Estados miembros, así como las distintas declaraciones del Parlamento Europeo. Contenido. El preámbulo de la Carta consta de un pequeño texto donde se exponen los motivos que llevaron al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea a firmar dicha Carta. Posee 6 títulos que abarcan los derechos de la dignidad, las libertades, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía, la justicia y un último título de todas las disposiciones y aplicaciones. Ahora hablaremos del Tratado de Niza. Fue un tratado elaborado por el Consejo Europeo entre los días 7 y 9 de diciembre del 2000 y firmado posteriormente el 26 de febrero del 2001 para modificar los tratados vigentes. Entró en vigor el 1 de febrero del 2003, tras haber sido ratificado por los 15 Estados miembros. En este tratado hubo importantes modificaciones en los acuerdos existentes hasta entonces. En materia de derechos humanos se proclamó la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con esto damos por finalizada la presentación sobre los derechos humanos en la Unión Europea.